Buenas tardes, quien les habla es el médico residente de segundo año de Medicina Interna, Carlos Saavedra Retamose, y el tema que voy a exponer es el de telemonitoreo de factores de riesgo en pacientes con anemia crónica. Mi sede es el Hospital Nacional 2 de Mayo. Entonces, en lo que respecta a introducción, vamos a tocar los temas de descripción de la problemática, justificación, contexto del proyecto y definiciones y términos clave. En lo que respecta a la descripción de la problemática, tenemos que la anemia crónica es una condición prevalente en poblaciones vulnerables y pacientes con enfermedades de base como insuficiencia renal, desnutrición y trastornos hematológicos. Esta afección puede generar fatiga, debilidad, disnea y afectar el desempeño físico y cognitivo del paciente. A pesar de la existencia de tratamientos efectivos, el manejo inadecuado de la anemia crónica sigue siendo un problema de salud pública y las visitas presenciales constantes pueden ser una barrera para el seguimiento adecuado debido a limitaciones geográficas, económicas o logísticas. La falta de un monitoreo continuo de factores de riesgo dificulta la detección temprana de complicaciones como exacerbaciones agudas, hospitalizaciones e incluso mortalidad prematura. Además, muchos pacientes no reciben un tratamiento óptimo debido a la baja adherencia a las recomendaciones médicas, la falta de educación sobre su enfermedad y la ausencia de herramientas que faciliten el seguimiento personalizado. En lo que respecta a justificación, tenemos que precisamente el monitoreo de estos factores de riesgo permite mejorar el seguimiento de la condición de los pacientes, optimizar recursos sanitarios y prevenir hospitalizaciones innecesarias. Y mediante esta plataforma de telesalud, los pacientes podrán ser monitoreados en tiempo real, permitiendo la recolección de datos clave como niveles de hemoglobina, signos vitales o síntomas relacionados, lo cual facilitará la toma de decisiones médicas oportunas y personalizadas, reduciendo la carga asistencial en hospitales y o centros de salud. Además, la implementación de estas tecnologías digitales en la atención de la anemia crónica contribuirá a mejorar la educación del paciente y su compromiso con el tratamiento, permitiendo una detección y manejo precoz de alteraciones en su estado de salud, lo cual resultará en una mejor calidad de vida para el paciente y en un uso más eficiente de los recursos del sistema de salud. Por ende, el proyecto se va a alinear con las estrategias nacionales de transformación digital en salud y va a promover el uso de tecnologías para la atención de enfermedades crónicas. La OMS ha resaltado la importancia de la telesalud para garantizar una atención accesible y equitativa, especialmente en poblaciones con dificultades de acceso a servicios médicos. El uso de estas soluciones digitales en salud ha demostrado ser efectivo en el seguimiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión e incluso enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, su aplicación en el manejo de la anemia crónica aún es limitada y poco explorada, lo que representa una oportunidad para innovar en este campo. La implementación de soluciones de telesalud permitirá reducir brechas de acceso en comunidades con limitaciones geográficas o económicas y también facilitará la integración de datos clínicos entre diferentes niveles de atención, promoviendo una atención médica más coordinada y eficiente. Tenemos los siguientes términos claves como telesalud, que es el uso de tecnologías de información para la provisión remota de servicios de salud, que van a incluir teleconsulta, telemonitoreo, educación en salud y gestión de datos clínicos. La interoperabilidad, que es la capacidad de los sistemas de información en salud de compartir datos de manera eficiente y segura entre diferentes plataformas y dispositivos. El monitoreo remoto, que es el seguimiento a distancia de parámetros fisiológicos y signos de alerta en pacientes mediante dispositivos digitales conectados a una plataforma de telesalud. La adherencia terapéutica, que es el grado en el que un paciente sigue correctamente las indicaciones médicas en cuanto a medicación, cambios en el estilo de vida y control de la enfermedad. Y el Big Data en salud, que es el análisis y gestión de grandes volúmenes de datos médicos para mejorar la toma de decisiones clínicas y la personalización de los tratamientos. En lo que respecta a la fase número 1, tenemos la evaluación situacional, que va a comprender la formación del equipo de trabajo, la identificación del público objetivo, el análisis del entorno, la evaluación del entorno facilitador y retos y oportunidades. En lo que corresponde a la formación del equipo de trabajo, tendremos a médicos especialistas en hematología y medicina interna que van a ser los responsables de la evaluación, diagnóstico y supervisión del tratamiento de los pacientes.
enfermeros especializados en la atención domiciliaria, que serán los encargados de la capacitación de los pacientes sobre el uso de la plataforma y de la recolección de datos clínicos, ingenieros en sistemas, que serán los desarrolladores de la plataforma digital de telemonitoreo, asegurando su funcionalidad e interoperabilidad con otros sistemas de salud. Expertos en seguridad de datos, que son los encargados de garantizar la privacidad, integridad y confidencialidad de la información médica almacenada en la plataforma, y psicólogos y trabajadores sociales que brindarán apoyo emocional y educación para mejorar la adherencia al tratamiento. Lo que corresponde a la identificación del público objetivo, tenemos a pacientes precisamente diagnosticados con anemia crónica, que serán aquellos con valores de hemoglobina por debajo de los criterios establecidos por la OMS, menores a 13 gramos por decilitro en hombres adultos, menores de 12 gramos por decilitro en mujeres adultas y menores de 11 en embarazadas. Estos pacientes requieren un seguimiento continuo para evitar complicaciones. Profesionales de salud encargados del tratamiento, médicos, enfermeros y nutricionistas que supervisen y ajusten el manejo clínico, y familias y cuidadores, que son las personas cercanas al paciente que participan en su cuidado diario y contribuyen a su adherencia terapéutica. El telemonitoreo, en lo que corresponde al análisis del entorno, ha sido utilizado en otras condiciones crónicas con buenos resultados, mejorando la continuidad del cuidado y la calidad de vida del paciente. No obstante, la implementación en anemia crónica enfrenta desafíos como limitaciones en la infraestructura tecnológica en ciertas regiones, afectando la conectividad y el acceso a dispositivos digitales, dificultades en la alfabetización digital de pacientes y cuidadores, lo que puede influir en la adopción de la tecnología, y la necesidad de integración con sistemas de salud existentes, evitando la duplicación de esfuerzos y asegurando un acceso eficiente a la información clínica. La evaluación del entorno facilitador incluye la infraestructura disponible, en la que se analizarán las plataformas de telesalud existentes y su capacidad para integrarse con el sistema propuesto, las normativas vigentes. Se revisará la legislación relacionada con la telesalud, protección de datos y consentimiento informado para asegurar el cumplimiento ético y legal. La capacitación del personal. Se diseñarán programas de formación para los profesionales de la salud sobre el uso adecuado de la plataforma y la interpretación de los datos generados, y la disponibilidad de financiamiento, explorando posibles fuentes de financiamiento, incluyendo fondos públicos y privados, para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Como retos tenemos una infraestructura tecnológica insuficiente, una baja alfabetización digital, resistencia al cambio, seguridad y privacidad de datos, y la interoperabilidad con sistemas de salud existentes. Como oportunidades tenemos la mejora del acceso a la atención médica, la optimización de recursos sanitarios, la mayor adherencia al tratamiento, la innovación en el manejo de enfermedades crónicas y la potencial escalabilidad del proyecto. Tenemos la fase 2, comprende la planificación de la implementación, teniendo el diseño del sistema de salud digital, la seguridad y protección de datos, los SOPs, la participación de pacientes y consideraciones de equidad, y el desarrollo del presupuesto. El diseño del sistema de salud digital será una plataforma de telemonitoreo que contará con los siguientes componentes clave, como una interfaz de usuario intuitivo, tanto para pacientes como para profesionales de la salud, con acceso a historial médico, gráficos de evolución y alertas personalizadas. Módulo de telemonitoreo, que es la integración con dispositivos biomédicos que registren en tiempo real parámetros relevantes. Generación de alertas y notificaciones, como un sistema de inteligencia artificial que analizará los datos y emitirá alertas tempranas en caso de valores fuera del rango normal. Expediente clínico electrónico, que es un registro digital de la información del paciente accesible por el equipo médico de manera segura y conforme a normativas de privacidad. Mecanismos de interoperabilidad, que es la integración con los sistemas de información de hospitales y centros de salud para facilitar el acceso a los datos clínicos en tiempo real. Una aplicación móvil y web con una versión accesible desde dispositivos móviles y computadoras, con recordatorios de medicación, consejos personalizados y contacto con el equipo médico. Y un soporte técnico y educativo, como la capacitación continua para pacientes y profesionales en el uso de la plataforma,
asegurando su correcta adopción y aprovechamiento. La seguridad y protección de datos con un cifrado de extremo a extremo, una autenticación de doble factor para los usuarios que accedan a la plataforma, un cumplimiento de normativas internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Protección de Datos Personales en el sector salud, un almacenamiento que sea seguro en la nube, control de acceso basado en roles y una auditoría y monitoreo continuo. En lo que respecta a los procedimientos operativos estándar, para garantizar un monitoreo eficiente y un flujo de trabajo estructurado en la telesalud, se establecen los siguientes procedimientos operativos estándar, que es primero teniendo el registro del paciente, luego capacitación tanto del paciente como de los cuidadores, una recolección y transmisión de datos, generación de alertas y respuesta médica, evaluación periódica y seguimiento clínico, seguridad y confidencialidad de los datos y por último unos mecanismos de mejora continua como recopilación de retroalimentación de pacientes y profesionales de salud, implementación de mejoras en la plataforma según necesidades identificadas y evaluaciones de desempeño y efectividad del telemonitoreo. La participación de pacientes y consideraciones de equidad es para garantizar una implementación efectiva del telemonitoreo. Se establecerán estrategias que promuevan la participación activa de los pacientes en su propio cuidado y se desarrollarán herramientas educativas accesibles en diferentes formatos que faciliten la comprensión de su enfermedad y el uso de la plataforma de telesalud. Asimismo, se considerarán aspectos de equidad en el diseño del sistema para asegurar que poblaciones con menor acceso a telemonitoreo, a tecnologías o con dificultades económicas puedan beneficiarse del telemonitoreo. Para ello se implementarán dispositivos que sean subsidiados o prestados, plataformas que sean adaptadas, con una aplicación disponible en versiones de bajo consumo de datos y compatible con dispositivos de gama baja. Capacitación inclusiva. Se brindará formación especial para pacientes con discapacidad visual o dificultades de alfabetización digital, un acceso multicanal y colaboración con redes comunitarias. El presupuesto del proyecto se divide en los siguientes rubros: un desarrollo e implementación de la plataforma digital que incluye costos de programación, diseño de la interfaz y pruebas de funcionalidad, adquisición de dispositivos de telemonitoreo, como medidores de hemoglobina, oxímetros de pulso, balances digitales, etc. Capacitación y soporte técnico, una infraestructura tecnológica con servidores, almacenamiento en la nube y medidas de ciberseguridad, los costos de operación y mantenimiento, de difusión y educación comunitaria, y por último la evaluación y el monitoreo del impacto, ¿no? Que va a ser comprendido con análisis de indicadores de salud y satisfacción del usuario para mejorar la efectividad del programa. Y tenemos que, basado en proyectos similares de telesalud, el presupuesto total estimado para la implementación de este proyecto sería de aproximadamente $500,000 a $750,000, dependiendo de la escala de implementación y los costos asociados a la adquisición de dispositivos y la estructura tecnológica. Por último, tenemos la fase 3, que es el monitoreo, la evaluación y la mejora continua, que va a comprender la definición de objetivos y monitoreo y evaluación y la planificación de la mejora continua. En lo que respecta a la definición de objetivos de monitoreo y evaluación, tenemos que el monitoreo y evaluación del proyecto se basará en indicadores clave que permitan medir el impacto del telemonitoreo en la salud de los pacientes con anemia crónica y la eficiencia del sistema implementado. Tenemos como objetivos principales evaluar la adherencia al tratamiento mediante el monitoreo del cumplimiento de la medicación y los cambios en el estilo de vida recomendados para mejorar la condición del paciente, medir la evolución de los niveles de hemoglobina, comparando los valores de hemoglobina al inicio del programa y en diferentes etapas de seguimiento para identificar mejoras o deterioros, reducir las complicaciones asociadas a la anemia crónica, identificando la disminución en el número de hospitalizaciones, episodios de exacerbaciones y consultas de urgencia gracias al monitoreo continuo, analizar la satisfacción del paciente y del personal de salud, aplicando encuestas y entrevistas para evaluar la percepción de los usuarios sobre la usabilidad, accesibilidad y efectividad de la plataforma, determinar la eficiencia del sistema en términos de costos también. Estos objetivos permitirán realizar ajustes y mejoras continuas en la plataforma, asegurando que el telemonitoreo sea una herramienta efectiva y sostenible a largo plazo.
Por último, la planificación de la mejora continua, con análisis de datos y retroalimentación, capacitación y actualización del personal, optimización de la tecnología con una incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras en la interfaz para mejorar la experiencia del usuario, evaluación del impacto con estudios periódicos para medir la efectividad del sistema y adaptación a cambios regulatorios. Como conclusión, tenemos que el monitoreo de factores de riesgo en pacientes con anemia crónica representa una solución innovadora para mejorar la calidad de atención y la gestión de esta condición. A través de la implementación de tecnologías digitales se facilita el seguimiento continuo de los pacientes, se optimiza la toma de decisiones médicas y se reducen los costos asociados a hospitalizaciones evitables. Este proyecto no solo beneficiará a los pacientes al ofrecerles un monitoreo más accesible y personalizado, sino que también fortalecerá el sistema de salud al permitir una asignación más eficiente de recursos. Con un enfoque en mejora continua, seguridad de datos y equidad en el acceso, esta iniciativa tiene el potencial de convertirse en un modelo replicable para el manejo de otras enfermedades crónicas a nivel mundial. Muchas gracias.